Y también ayer por la noche un desfile lleno de color y tradición inundó Paseo de la Reforma, y es que el 2 de noviembre ya está cerca. María José Valencia nos tiene los detalles. Este fin de semana las Catrinas iniciaron su desfile muy colorido. Entre diseños tradicionales y el cempasúchil hicieron de una noche muy tradicional. Más de 100 personas desfilaron con la finalidad de no perder la costumbre de la próxima celebración de Día de Muertos. Desde muy temprano iniciaron con las caracterizaciones de los rostros. Desde 10 minutos los diseños más sencillos hasta 45 minutos en promedio. Es muy bonito ver su expresión de que se ven transformados, entonces se van muy contentos. Hemos tenido muchos extranjeros que sobre todo son los que más se van emocionados con el diseño. El paseo de calaveras arrancó a las 18 horas desde el Ángel de la Independencia hasta Bellas Artes. En la megaprocesión hubo diseños con temas diferentes como novias, mascotas y familias que compartieron una noche tradicional. Bastante bien, la gente muy creativa. Este año se ve muchísimo más gente que los años anteriores. Se ve que estamos rescatando ya nuestras raíces, que cada vez nos unimos más y ya empezamos a celebrar más lo que es realmente Día de Muertos. Así es como los capitalinos comienzan a prepararse a festejar a 2 semanas del Día de Muertos. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.